Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de un tema muy controversial entre católicos y hermanos separados. Los hermanos evangélicos o protestantes afirman que Dios no murió, pero Jesús, que nos redimió de nuestros pecados, era Dios y murió en la cruz. Eso afirmamos los católicos. Los evangélicos y protestantes se niegan a aceptar que Jesucristo, la segunda persona de la Santa Trinidad, murió en la cruz. Ellos afirman que como Dios es inmortal, y tienen razón, ya que así lo dice la Biblia, entonces ellos afirman que Dios no murió en la cruz. Ellos dicen que por lo tanto fue la parte humana que murió de Cristo, mas no así la parte divina. Y nosotros los católicos decimos que es una persona de la Santísima Trinidad la que muere en la cruz, o sea, Jesús, que es Dios Hijo. Y por eso afirmamos que Dios murió en la cruz, porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios Hijo encarnado. Y la razón por la que nosotros afirmamos que Dios murió en la cruz es porque nosotros entendemos que la muerte no es otra cosa que la separación del alma y del cuerpo material. Eso es lo que a los hermanos les falta, el entendimiento de los conceptos. Y eso fue lo que pasó con Jesús, sin que esto afecte la divinidad de Jesús. Y partiendo de este punto, entendemos a nuestros hermanos separados, ya que ellos creen que al hacer dicha afirmación caen en una herejía, lo cual no es cierto, sino que ellos no tienen claro o no entienden los conceptos de inmortalidad y muerte en la Biblia. La Biblia dice que Dios es inmortal. Tienen razón los hermanos separados, la Biblia lo dice. Pero también dice la Biblia que Dios murió en la cruz. Dios Hijo, que es divino. Entonces, ¿cómo es que Dios es inmortal? Si el Hijo de Dios, que es Jesucristo, murió en la cruz. Y esto lo dice el mismo Jesucristo en Apocalipsis 1, 17, 18. Lo vamos a leer. O sea, Jesucristo mismo afirma que estuvo muerto. Los voy a llevar al Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice: al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas nada, soy yo, o sea, Jesucristo, el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, oigan bien, estuve muerto. Y de nuevo soy el que vive por los siglos de los siglos, y tengo en mi mano las llaves de la muerte y del infierno. En otras traducciones bíblicas dice: tengo las llaves del Hades. Ahora pregunta: ¿quién estuvo muerto? Jesucristo. El Dios hecho hombre murió. La Biblia lo dice y el mismo Jesús lo dice: estuve muerto. Ya vimos Apocalipsis 1, 17, 18. ¿Contradicción? ¿Hay contradicciones? No, no hay. Debemos entender, como ya dije, el término inmortalidad y muerte. Veamos los conceptos. Inmortalidad se puede entender como una existencia que no puede acabar. O sea, no puede terminar, no puede morir. Es inmortal. Muerte, el cese de la existencia. Entonces, si Dios es eterno, Él no puede dejar de existir. Por lo tanto, Dios no puede conocer la muerte. Esto es cierto, es una gran verdad. Ahí tienen razón los hermanos separados. Pero aquí debemos de conocer el significado de muerte. Muerte es el final de la existencia física, o sea, de nuestro cuerpo. En este sentido, es totalmente cierto. Dios no puede morir. Y esto está revelado en la Biblia. Dios es inmortal y por lo tanto no puede dejar de existir. Pero la muerte también tiene otro significado. Es realmente la separación del alma y de su cuerpo. Cuando un hombre muere, experimenta esta separación. Su alma dejó de vivificar su cuerpo,
Por eso el cuerpo se corrompe, o sea, conoce la muerte. Se termina la existencia física o la terminación de lo que es la vida terrenal. La vida física se termina, pero no de un aniquilamiento, o sea, algo que desaparezca total o se vuelve una nada. No, en lo espiritual seguimos viviendo y esto lo comprobamos con las palabras de Jesús. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Lo voy a llevar a lo que es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 y versículo 38. San Lucas 10:38, perdón, es 20:38. Entonces dices, ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Lucas 20:38, corrigiendo. O sea, ¿se termina la vida terrenal? Sí, pero ese hombre sigue existiendo, pero en otra dimensión, en otro mundo, en el lugar de los muertos, antes de la redención, en el cielo y después de la redención. Aquí pues, muerte no significa como un aniquilamiento total, o sea, todo se termina. No, hay vida después de la muerte, una vida espiritual. Si bien el cuerpo vuelve al polvo, como lo dice Génesis, vamos a ver qué nos dice el Génesis en el capítulo, déjenme ver, me parece que es 3. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. La palabra de Dios se cumple. O sea, el cuerpo físico vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Pero para seguir existiendo en otra forma y en otro lugar, en otra dimensión, y eso fue lo que le pasó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él murió en cuanto a tener carne y naturaleza humana, no se niega. Experimentó la separación del alma y del cuerpo, pero no dejó de existir, pues Dios es un ser inmortal. Pero en cuanto a su naturaleza humana, experimentó la muerte. Recordemos que Jesucristo era Dios y hombre verdadero. Entonces, ni la Biblia ni los católicos nos contradecimos en cuanto a decir que Dios murió en la cruz. Porque Dios, ser inmortal, experimentó la muerte en la cruz. Esto lo decimos en cuanto a Dios Hijo, ya que en el misterio de la encarnación tomó su naturaleza humana, que unida a la naturaleza divina son inseparables. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo y que es Dios, murió en la cruz. No lo decimos en el sentido de que murió y se hizo nada. Lo decimos en que murió por cuanto a que su alma se separó de su cuerpo, a pesar de que su muerte, sea separación de alma y cuerpo, no dejó de ser inmortal, ya que siguió existiendo como Dios. Esa alma y ese cuerpo separado que después se volvió a unir para resucitar glorioso, ese es Dios, pero experimentó la muerte. Hasta aquí creo que les he explicado un poquito cómo funciona la muerte y por qué nosotros decimos que Dios murió en la cruz. Pero vamos a ver algo más que dicen nuestros hermanitos separados. Cuando los hermanos separados dicen que en la cruz no murió Dios, sino únicamente su parte humana, o sea, la parte hombre de Jesús, están negando que Dios nos haya redimido con su muerte en la cruz. Y están afirmando que un hombre, simplemente un hombre mortal, fue el que se sacrificó por darnos la salvación. Y esto no lo dice la Biblia. Esto sí es una herejía, porque ningún hombre mortal
le puede dar la salvación a toda la humanidad. En la cruz, para salvarnos a toda la humanidad, murió Jesucristo, que era Dios o que es Dios. Lo que los hermanos separados afirman es una herejía. Lo voy a llevar a lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 3. Primera de Corintios 15, 3. La Santa Palabra dice así: en primer lugar les he transmitido la enseñanza que yo mismo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, aquí San Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados y Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, murió en la cruz. Dios Hijo. Luego entonces dice: ¿por qué primeramente les he enseñado que Cristo murió en la cruz? Por nuestros pecados. O sea, Cristo, que es Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Y ningún sacrificio humano salva al hombre, únicamente el sacrificio divino, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por otro lado, lo voy a llevar también a lo que es Hechos, capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ver qué nos dice Hechos 3:15. Déjenme ver, aquí lo tengo. El libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 15 dice: mientras que al Señor de la vida lo hicieron morir. O sea, aquí está hablando Pedro, dice: ustedes renegaron, el 14, Hechos 3:14. Ustedes renegaron del santo y del lugar justo y pidieron como una gracia la libertad de un asesino, mientras que al Señor de la vida lo hicieron morir. O sea, a los judíos está hablando Pedro, como pidieron el rescate de Barrabás, que era un asesino, y luego pidieron la muerte a Cristo, el Señor, que es el autor de la vida. Entonces, ¿quién es el autor de la vida? Pues es Dios. Esta es la pregunta que yo le puedo hacer a los hermanos separados. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es? Pues Cristo, que es Dios. Por eso Pedro, al decirle que mataron al autor de la vida, se refiere a Dios. No olviden los conceptos de inmortalidad y muerte. Ahí es donde los hermanitos separados están confundidos. Inmortal porque nunca dejó de existir. Dios es inmortal. Y muerte porque su alma y su cuerpo se separaron. La muerte es la separación del alma del cuerpo material. Aquí están bien claros los conceptos, así que está bien, correcto decir que Dios murió en la cruz por mí, por ti y por la redención de toda la humanidad. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.